Buenos días a todos y todas y bienvenidos una vez más a Conversando con Europa, nuestro desayuno virtual con los eurodiputados españoles. Hoy hablamos con Pilar del Castillo, que, como os podéis imaginar, tiene la agenda bastante apretada hoy, pero nos ha conseguido un hueco igual. Gracias por tu tiempo, Pilar. Pilar, contigo vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, los retos y desafíos de la Unión Europea en el ámbito de la digitalización. Y hemos visto que este tema ha provocado bastante interés con más de 200 inscripciones, que creo que es un récord para nuestro formato. Por eso, antes que nada, quiero agradeceros a todos los participantes del debate por estar con nosotros. Son vuestras preguntas y sugerencias que hacen tan interesantes nuestros encuentros con los eurodiputados expertos. Y podéis hacer las preguntas por el chat y todo lo que no se resuelva durante la próxima hora con Pilar podrá ser respondido a través del email parlamentario de Pilar que os facilitaremos también en el chat. Pilar, tú eres una verdadera experta en el tema digital. No voy a contar toda tu vida, solo decir que, y eso creo sabe la mayoría de los oyentes, fuiste ministra de Educación, Cultura y Deporte entre 2000 y 2004 y después te fuiste a Bruselas para ser eurodiputada. Y en el Parlamento Europeo eres miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y también eres presidenta del European Internet Forum y copresidenta del Intergrupo Parlamentario de Inteligencia Artificial y Digital, entre otras cosas. Se puede decir entonces que te conoces bastante bien este tema. Pero queremos escucharte a ti, Pilar. Vamos directamente al grado. Te cedo la palabra para una pequeña introducción de tu parte para decirnos qué hemos conseguido ya acerca de la digitalización de Europa y qué nos falta todavía por hacer. Pilar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y muchísimas gracias, Jürgen, por esta introducción y al Parlamento Europeo, a su oficina en Madrid, por organizar estos debates y en este caso por darme a mí la oportunidad de estar en contacto con todos aquellos que han tenido a bien inscribirse y conectarse. Yo voy a hacer una introducción al tema que será un poquitín amplia porque estamos hablando de retos, desafíos y qué hace la Unión Europea. Solo, Jürgen, déjame añadir un dato de mi currículum, no por nada, sino porque es en el que he invertido hasta este momento todavía la mayor parte de mi actividad profesional. Soy catedrática de Ciencia Política y la Administración. Entonces, mi carrera académica es la que realmente ha consumido al final mucho más tiempo y estoy pues muy orgullosa de ello y en fin, lo quería reseñar. Por lo demás, vamos a ver, nosotros estamos en un contexto, en una situación ahora mismo donde la digitalización es un hecho, eso lo sabe cualquiera, pero es un hecho imparable, es un tren que va con una altísima velocidad, casi supersónico, que no tiene paradas y hay que estar en el vagón de cabecera. El que no esté en el vagón de cabecera irá perdiendo oportunidades competitivas y eso son menos oportunidades al final para el bienestar general, porque el bienestar social pues está indudablemente influido pues, por la posibilidad de desarrollar unas tecnologías que afecten al desarrollo de la medicina, de la salud o de la atención primaria y de cualquier tipo de atención, o de la educación, o del transporte, o de la agricultura, etc. Es decir, permea absolutamente todos los sectores económicos y sociales y, por tanto, la Unión Europea, desde sus competencias, tiene que promover aquello que en el ámbito digital actuar conjuntamente, togetherness, como se diría en inglés, y tanto lo utilizamos, realmente tiene un valor añadido europeo. Aquello que no lo tiene lo pueden hacer mejor los Estados miembros en su ámbito de actuación, pero la digitalización, por su dimensión, por las inversiones que necesita y el nivel de competencia
internacional y global que hay, tiene muchísimos aspectos que hay que afrontar conjuntamente, que hay que afrontar desde un pilar clave que tiene la Unión Europea desde su creación, que es el mercado interior, en este caso el mercado digital. Por contextualizarlo con algunos datos muy sencillos, en un último informe del Consejo se espera que el valor de la economía de datos, porque la economía digital hoy día se puede de alguna manera también sintetizar en otro concepto, el de la economía de datos, se espera que ese valor de la economía de datos en la Unión Europea pase de 300.000 millones de euros, que era en el año 2018, a nada más y nada menos que 829.000 millones de euros, es decir, más del doble tan solo en el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, y que el número de profesionales especializados en economía digital, en economía de datos, pase de 5,7 millones a 10,9 millones. Todos los días oímos en todos los países, en la propia Unión Europea, la falta de profesionales en este ámbito. Pero hay un informe que también me gustaría reseñar, que es muy reciente, que es el de Oxford Economics, que señala que para el año 2025 la economía digital crezca hasta el 24,3% del PIB mundial, que es otra forma de reseñarlo. Es más, hay que decir que según esos cálculos, durante las 3 últimas décadas, y ya nos retraemos a años anteriores, cada dólar invertido en tecnologías digitales ha generado un aumento de 20 dólares en el PIB. Y este retorno de la inversión, hay que decir que eclipsa el retorno para inversiones no tecnológicas en el mismo periodo, que solo han generado 3 dólares. En fin, no me voy a extender más en esto, pero sí quería poner en contexto aquello de lo que ahora voy a hablar específicamente, medidas, reglamentos, directivas, decisiones legislativas que ha tomado la Unión Europea. Lo primero que quiero decir es que estas decisiones que toma la Unión Europea no las ha empezado a tomar en esta legislatura, en estos 3 últimos años o 4 últimos años. Ya en el año 2009, donde apenas habían aparecido los smartphones, los teléfonos que nos podían conectar a Internet, las instituciones europeas hicieron una propuesta de agenda digital. Tengo que señalar que en este caso el Parlamento se adelantó y el primer informe sobre agenda digital para los siguientes 5 años, del 9 al 14, fue del Parlamento Europeo. A continuación vino el de la Comisión y a partir de ahí hasta ahora, hasta esta legislatura, pues se han ido tomando una serie de medidas muy significativas. Solo quiero recordar algunas. Por ejemplo, el reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones, que nos facilitó algo extraordinario, que fue el fin del roaming y poder hacer de la movilidad, de alguna manera, que la movilidad dentro de la Unión Europea diera un paso más al eliminar esos costes extraordinarios que tenía la comunicación por móvil, pues cuando salíamos por razones de trabajo o de ocio de nuestro propio país. También en ese mismo reglamento se trató el tema de la neutralidad de la red, pero también hay que hablar de la primera directiva de ciberseguridad sobre infraestructuras críticas, que fue también entonces. Ahora hay una nueva revisión, como señalaré luego, del reglamento sobre identificación electrónica, del reglamento de portabilidad de contenidos, que tan importante es, que nuestros contenidos, cuando antes viajábamos a otro país, no los podíamos ver y ahora sí los podemos ver. Y todas esas barreras, esa fragmentación legislativa del mercado interior y en este caso del mercado interior digital han ido cayendo. De la misma manera el código para las relaciones, para las comunicaciones electrónicas, que también es anterior, etc. Vamos a esta legislatura y veamos todo lo que se ha hecho, lo que ya está aprobado y lo que está en trámite parlamentario todavía. Bien porque está todavía en la comisión parlamentaria correspondiente,
que es a la que yo pertenezco, bien porque está ya en la fase de negociación con el Consejo. Voy a señalar los más importantes con una acotación de contenido de cada uno de ellos. En primer lugar, la Ley de Servicios Digitales. La Ley de Servicios Digitales fue aprobada el 6 de julio, entrará en vigor en febrero del año 2024 y tiene como objetivo mejorar los mecanismos para la eliminación de contenidos ilícitos y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios. Es una ley que se tiene que cumplir por todos los intermediarios online que ofrecen servicios en nuestro mercado único, en la Unión Europea, tanto si están establecidos en la Unión Europea como fuera de ella. Es decir, una empresa norteamericana o de cualquier otro país que preste servicios aquí, en esos servicios que presta tiene que cumplir con las obligaciones de esta ley de servicios digitales. ¿A quién incluye esta ley de servicios digitales en las obligaciones que crea? Pues a todos los servicios de intermediación que ofrecen infraestructuras en red, a los proveedores de acceso a Internet y los registradores de nombres de dominio. También a los servicios de almacenamiento de datos, es decir, a los que prestan servicios de nube. Y también incluye a las plataformas online que reúne a vendedores y consumidores, tales como mercados online, tiendas de aplicaciones, plataformas de economía colaborativa y plataformas de redes sociales. Pero la ley se centra mucho en una mayor supervisión pública, pone el acento en las plataformas, en particular en las que llegan a más del 10% de la población de la Unión Europea. Y ahí hay una serie de mecanismos sobre la trazabilidad de empresas usuarias en los mercados online para ayudar a identificar, en su caso, a los vendedores de bienes y servicios ilegales, en mayores garantías para los usuarios, incluida la posibilidad de impugnar las decisiones de los moderadores de contenidos de plataformas, en el acceso a los investigadores a los datos clave de las plataformas más grandes a fin de comprender cómo evolucionan los riesgos online, etc. Pasamos a la segunda también aprobada y que ha sido tanto la de servicios online, servicios digitales, perdón, como el reglamento también de mercados digitales. Han sido muy conocidos porque se han aprobado muy recientemente, porque ha habido mucho debate. Seguro que todos los que estén siguiendo esta intervención pues los conocen de sobra, pero hay que mencionarlos porque ha sido el otro elemento, otro de las iniciativas legislativas de las instituciones europeas, ya aprobada también, como la anterior, que es la Ley de Mercados Digitales. La ley de Mercados Digitales se aprobó el 6 de julio, también con la de Servicios Digitales, y esta se aplica antes, porque tenía un periodo de aplicación más rápido, el 2 de mayo de este año 23. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Porque es un reglamento en realidad sobre mercados digitales. Pues bien, el objetivo es establecer condiciones de competencia equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad. ¿Qué pasa con esto? Pasa que los principios de la competencia en un mercado no digital pues se han ido definiendo y están son claramente reconocibles. Pero cuando pasamos a la competencia en los mercados online, la situación era distinta. Nos encontramos con empresas que tienen una posición dominante en el mercado y que en cambio estaban exentas de una adaptación de los principios de la competencia a el ámbito digital. La ley se centra en el problema que pueden causar las grandes plataformas y pretende contar con como decía, con un mercado dinámico. Para ello establece una serie de condiciones que deben cumplirse para considerar de entrada una plataforma online como lo que se llama gatekeeper, que en nuestra lengua se ha traducido como guardián de acceso,
pero tiene como un título un poquito de película, más que, es decir, ese concepto en español es un poquito como de película, más que el inglés que con una palabra lo resuelve. Pues bien, gatekeeper o guardián de acceso. ¿Quiénes son? Pues aquellos que tienen una posición económica fuerte, un impacto significativo en el mercado interior y actividades en muchos países de la Unión Europea, que tienen una sólida posición intermediadora, lo que le permite poner en contacto a una amplia base de usuarios con un gran número de empresas y que tienen una posición arraigada o están a punto de tener y duradera en el mercado, lo que significa que es estable a lo largo del tiempo. Los objetivos, como decía, son que las empresas tecnológicas emergentes tengan oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online, sin que existan condiciones abusivas y límites para su desarrollo, que los consumidores puedan elegir entre más servicios, tengan más oportunidades de cambiar de proveedor si lo desean y disfruten de un acceso directo a los servicios por los que pagan con precios más equitativos en cierto sentido, ¿no? En caso de incumplimiento sistemático de las obligaciones, se podrán imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio total anual mundial de la empresa. Es decir, que realmente hay una penalización muy fuerte. Ejemplos de lo que deberán hacer las plataformas consideradas gatekeepers: permitir que sus empresas usuarias accedan a datos que generan al utilizar la plataforma, permitir que sus empresas usuarias promocionen sus ofertas y celebren contratos con sus clientes fuera de las plataformas del gatekeeper. Y lo que no podrán hacer, pues entre otros, clasificar más favorablemente sus propios servicios y productos, impedir que los consumidores se pongan en contacto con las empresas fuera de la plataforma, lo que es otra forma de explicar lo que antes decía que sí deberán hacer. Y básicamente, y hay otra serie de ejemplos que se podrían proponer. En suma, lo que pretende este reglamento de mercados digitales es que haya una mayor competencia, que haya una mayor capacidad de innovación y que los usuarios puedan tener más opciones y adaptar así los principios generales de la competencia en cierta medida a un entorno digital. ¿Qué más cosas están ahora? Estas dos están, como digo, aprobadas y estas dos tienen esas fechas en el 24 y el 23 en las que se empiezan a aplicar. ¿Qué nos encontramos ahora? Todavía en marcha. El reglamento sobre inteligencia artificial, que ha sido propuesto hace ya bastante tiempo por parte de la Comisión, el borrador y el original, por tanto, que la Comisión envía al Parlamento, que ya está aprobada por el Parlamento, y hay una posición parlamentaria y que está en trílogos, es decir, que se está negociando con el Consejo. El reglamento tiene un objetivo que es fundamental, que es proteger los derechos fundamentales de los usuarios y la seguridad de los usuarios. Para ello ha optado por un método, digamos, que es referirse al riesgo que corren esos derechos fundamentales y esa seguridad de los usuarios según el área a la que se refiere a la aplicación de inteligencia artificial. Por ejemplo, se clasifica en 4 niveles de riesgo. Uno que sería inaceptable, que no la puedes aplicar. Por ejemplo, se prohíbe que haya imaginemos, ¿no?, que hubiera una clasificación social de los ciudadanos, de acuerdo con determinados criterios por un gobierno. Claro, en un sistema de división de poderes, en un sistema de Estado de Derecho, en un sistema democrático esto parece impensable, pero si hubiera ese riesgo, pues esto se consideraría inaceptable, se aplicara ahí para ello la inteligencia artificial. Y un ejemplo más concretito que sí se puede producir, los juguetes de los niños que utilice un asistente de voz que incentive a comportamientos peligrosos, por ejemplo, que se puede dar, también se consideraría inaceptable. Riesgo alto. Bueno, pues el riesgo alto hay una larga lista de posibilidades. Cuando se aplica
a infraestructuras críticas, o sea, aquellos sistemas de inteligencia artificial que se aplican a gestión en materia de energía, de agua, de transportes, en el sistema financiero, etcétera, o a componentes en la seguridad de los productos o a la gestión de los trabajadores y el acceso al empleo o a la migración y el asilo y el control fronterizo. De riesgo, estos que tienen riesgo alto tienen unos sistemas y unos requisitos que cumplir específicos, ¿no? y un control mucho mayor. Deben ser evaluados permanentemente, deben registrarse en una base de datos y hay un seguimiento mucho más estrecho con sanciones en el caso de que se apliquen no estando permitidos. Luego viene el riesgo reducido y el riesgo mínimo. El riesgo reducido está sometido a unas obligaciones mínimas de transparencia para que quienes actúen con los contenidos tomen decisiones con conocimiento de causa. Por ejemplo, si estás o no hablando con un bot o estás interactuando con una persona y que tengas el conocimiento, ¿no? Es decir, hay unas obligaciones de transparencia y el riesgo mínimo que va a ser la mayoría realmente y que tiene que ver con pues videojuegos basados en inteligencia artificial o filtros de correo no deseados, etcétera. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial hoy ya pertenecen a esta categoría. Por otro lado, se ha establecido un sistema para que las autoridades nacionales sean las responsables de la supervisión y los proveedores podrán disponer de un sistema de seguimiento post-comercialización. Precisamente esta es la función que tiene que desarrollar la recientemente creada agencia sobre inteligencia artificial que se ha ubicado en la ciudad de La Coruña. Hay otra regulación que está en proceso, que es el reglamento sobre identidad digital, de tal manera que se permita acceder a los servicios online con una fórmula de identidad digital única, las nuevas carteras de identidad digital, eso que se conoce como el monedero digital europeo, permitirá que todos los europeos puedan acceder a servicios online sin tener que utilizar métodos de identificación privado o compartir datos personales sin necesidad, ¿no? Así se puede tener también un mayor control de los propios datos. No me voy a extender más sobre esto porque me quedan algunas cosas que me parecen capitales. Hay también una regulación sobre los chips, el Chips Act. Como sabemos, Europa tiene una carencia y una dependencia esencialmente de Estados Unidos. Las tres principales empresas mundiales son empresas americanas. Nosotros tenemos una gran dependencia. Además, lo que se fabrica hasta ahora en Europa no es de última generación, lo que necesitan ahora las tecnologías digitales la capacidad industrial europea es esencial para Europa, es una ventaja competitiva que debe tener en la carrera industrial. Hay que tener en cuenta que Europa globalmente sigue teniendo una industria, sobre todo en manufacturas, muy liderada por la industria del automóvil, muy competitiva todavía en el ámbito global. Y es uno de los grandes recursos de la economía europea. Y en ese contexto, la digitalización de toda la cadena de valor, además, y de los recursos de infraestructura, como en este caso son los chips, es sumamente necesario. Se trata de desarrollar plantas de producción de chips de alta capacidad, en particular para producir semiconductores energéticamente eficientes y tecnológicamente, como decía, mucho más avanzados de los que están produciendo ahora, avanzados pues esos 2 nanomilímetros o menos. Y por último, también se establece un mecanismo de cooperación y asociación internacional para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de los conductores en Europa. Está prevista una inversión
de 43.000 millones de euros que tienen que proceder tanto de la Unión Europea como de los gobiernos como de los sectores privados. Y vamos a las dos últimas, que son las directamente relacionadas. Todo esto está relacionado con la economía digital y con la economía de datos, directamente relacionadas a la economía de datos, que ha sido el reglamento sobre la gobernanza de datos, que fue aprobado en mayo del año 22, para dotar de una mayor seguridad el acceso a los datos y a las transacciones con los datos. La finalidad, como decía, es facilitar el intercambio de datos. Para ello se crea la figura de intermediadores de datos, que van a constituir un pilar fundamental de este mercado de datos, de tal manera que puedan acreditar que aquellos datos que se intercambian sean realmente datos fiables y sean datos seguros. Y la segunda que estamos tratando, que a mi modo de ver y a mi modo de ver de la Comisión, luego al modo de ver de la Comisión, del comisario Thierry Breton, que aquí ha puesto mucho, en todo ha puesto mucho, pero está en los datos industriales, el reglamento de datos industriales, pues es una de las propuestas legislativas en el que él veía un enorme potencial. Yo también lo veo, yo tengo que decir que, bueno, lo digo solo para información, que soy la ponente parlamentaria de esta regulación, que está ahora mismo en una fase de trámite en la comisión parlamentaria, que estamos en el proceso de negociación de enmiendas, que en febrero se votará en la comisión, en marzo en el pleno parlamentario, de acuerdo con la agenda temporal que tenemos, y que a partir de ahí empiezan los trílogos y que yo espero que, como el Consejo lleva trabajando todas las representaciones permanentes mucho tiempo ya en esto también, yo estoy en contacto muy fluido con ellos, pues esperemos que en poco tiempo podamos llegar al acuerdo político y que esto se pueda poner también en marcha y se pueda aplicar pronto. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es regular el acceso de los datos producidos por Internet de las cosas. Es decir, en un escenario en el que el desarrollo de Internet de las cosas está creciendo y crecerá ilimitadamente, en el que la mayoría de la producción de los datos va a venir precisamente a través del desarrollo de Internet de las cosas, en el que nosotros tenemos una industria muy competitiva de manufacturas que fabrican pues, mucho de los dispositivos, de los objetos que producen ese ecosistema enorme que es el Internet de las cosas y sobre todo lo será. Esto es esencial para que se pueda desarrollar y que tengamos la máxima optimización de esos datos casi infinitos que se van a producir en la Unión Europea mediante Internet de las cosas. Esto va dirigido, por tanto, al acceso a los datos industriales. Voy a poner un ejemplo y a partir de ahí todo es más sencillo. Tú eres propietario de un vehículo, ese vehículo tiene un fabricante, ese vehículo por tu uso está produciendo una serie de datos continuamente que al día de hoy conoce el fabricante. Ese vehículo lo llevas, por ejemplo, a una red, a un garaje, ¿no? Pertenece a una red, o sea, individual, y es una empresa de mantenimiento y te hace tu mantenimiento, y para hacer ese mantenimiento necesita una información que no tiene y por tanto, no puede actuar, tienes que ir a otros servicios si quieres o al servicio ese que le faltan datos y información que puede mejorar el servicio que te da, incluso pues, también ser más competitivo económicamente. Pues bien, el usuario que tiene el coche puede pedirle al fabricante que facilite a la empresa X
a la empresa que tú quieras, por ejemplo, imaginemos la empresa que está prestando el servicio, que le facilite los datos que estás originando con el uso de tu coche. Por tanto, el scope, o sea, la definición de los datos es esencial. ¿Qué datos te puede ofrecer? Aquí hay una cosa que puede entrar en colisión, que es que el fabricante hace una inversión para fabricar esos automóviles, que eso significa innovación, eso significa un coste económico, eso genera una propiedad intelectual, que se conoce como trade secret, el secreto comercial, y claro, dárselo a otro a través de la petición del usuario es un problema. Ahí había una colisión y esa colisión se resuelve distinguiendo los datos que se pueden proporcionar, que tienen que ser aquellos datos que están en bruto, o sea, los raw data, pero normalmente los datos que están preprocesados, es decir, aquellos datos que se han preprocesado para que puedan ser manejables. Yo siempre pongo el ejemplo de las encuestas de opinión, de las encuestas electorales. Como he sido directora del CIS, pues siempre tiendo a poner ejemplo porque es muy elocuente. En una encuesta de opinión pública tú tienes los datos que con las respuestas de los 3.000 entrevistados a 40 preguntas con 5 alternativas, que es un dato bruto, o los puedes presentar pues, clasificados por unas variables básicas que te ayudan a que sea operativo, ¿sí? Con todas las limitaciones comparativas que tiene, pero no te dan la matriz de datos. Te pueden dar la matriz de datos, en caso de las encuestas se da, pero se preserva aquellos datos que forman parte del diseño del producto, por simplificar, de tal manera que se preserve la protección de la propiedad intelectual. Luego hay otra serie de problemas que ha habido porque la Comisión ha hecho la propuesta, pero luego el Parlamento ha tenido que estudiarla. Yo, pues, como ponente, presentar mi propuesta, el draft report, y ahí hemos estado discutiendo mucho porque había muchos cabos sueltos, muchas cuestiones que resolver. Como todo el mundo se puede imaginar, pues esto en ciertos sectores de la industria causaba una cierta conmoción, porque realmente los riesgos de los secretos comerciales, hasta dónde llegaba, qué datos, quién eran realmente los que tienen los datos, porque muchas veces todos los datos del coche no los tiene. Como el coche, puedo poner otros muchos ejemplos, no los tiene el fabricante. Hay datos que no son del fabricante, sino que de las otras industrias que intervienen en la fabricación de la industria de componentes. Todos los temas del data holder, del que tiene realmente el acceso a los datos, etcétera. Todo eso se ha ido resolviendo a través de un trabajo, pues yo diría muy intenso, muy laborioso y muy interesante con todos los stakeholders de todo tipo, ¿no? Y yo pondría muchísimo en valor una dimensión de esta regulación, que es además la innovación. Es decir, esto abre una vía para las pequeñas, medianas, pero también las grandes empresas, para las startups, etcétera, de realmente poner esa inmensa mayoría de datos que, de acuerdo con los datos de la Comisión, el 80% de los datos industriales no se utilizan. No se utilizan. Entonces, volcar eso a que haya acceso para tanto y tanto emprendimiento como se desarrolla y como puede atraer el hecho de que haya esa fuente ahí de generación de datos a la que se puede acceder, pues realmente es extraordinario. Bien implementado, bien llevado a la práctica, puede crear un sistema, un ecosistema muy ágil y muy flexible que impulsaría muchísimo la economía de datos, la economía digital en la Unión Europea. Y aquí me quedo, porque si no voy a consumir todo el tiempo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por esa visión del conjunto de este tema tan amplio y este tema tan complejo. Y creo que podrías seguir contando cosas porque hay tantos proyectos legislativos también. Y eso también se refleja en nuestras preguntas. Ya tenemos muchísimos. Intento agrupar un poco las Mejor, preguntas. Tengo sí. aquí a Juanma Revuelta que pregunta, en su opinión, como eurodiputada, ¿qué barreras administrativas o legislativas deberían derivarse a fin de acelerar la digitalización? Y Juanma continúa, ¿cuáles son las áreas que requieren un mayor esfuerzo en digitalización? Áreas jurídicas, agricultura. ¿Estará disponible este contenido ulteriormente en algún repositorio como YouTube o similar? ¿Agrupamos o contesto una por una? Contesta quizás ya, Vale. porque Bueno, desde el punto de vista de las barreras son todas las que he ido señalando y más que puede haber, pero yo he hecho un repaso muy rápido del 2009 al 2014 y incluso hasta el 19 y luego me he detenido más en pues en lo que acabo de hablar ahora mismo, sea sobre servicios y mercados digitales, sea sobre todos los temas de inteligencia artificial o de datos, etcétera. Todo esto eran barreras y todo esto son barreras que se están intentando superar para precisamente romper, acabar con esa fragmentación legislativa que hay tanta todavía. Nosotros decimos que tenemos un mercado europeo, un mercado interior. En general, estamos hablando de lo que siempre hemos hablado, del offline, etcétera, pero todavía ahí tenemos barreras. Y en el online todavía ahí tenemos barreras. Pero luego está también, en fin, otra serie de temas que siguen pendientes. Están los temas de infraestructuras. La infraestructura, un momentito que voy a apagar la luz esta, que si no, no me van a ver, porque la tengo encima y parece, un momentito. claro, claro, no hay problema. Pero es que si no, siento, Sí, siento la espontaneidad, pero la espontaneidad permite pero que eso la se hace fracción de segundo automáticamente. vuelva a la normalidad. Bueno, Perfecto, la vuelta a la no, pues normalidad, sí. las barreras son muchas. Todavía queda el desarrollo de las redes de 5G, pero todavía quedan, en fin, las infraestructuras digitales propiamente dichas, no solo las de conexión. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de supercomputadores. O sea, los grandes, no es que no tengamos supercomputadores potentes en algunas ciudades españolas, y los hay, pero, por ejemplo, o en otros países de la Unión Europea, pero no tenemos, Estados Unidos y China nos llevan una larguísima ventaja. Tenemos el problema con los chips, tenemos el problema de formación en tecnologías digitales avanzadas. Tenemos problemas de una mayor coordinación en ciberseguridad, que me parece que no lo he mencionado en esta ocasión, pero también se está ahora acabando de negociar la revisión de lo que fue la primera directiva de seguridad de las redes de información de las infraestructuras críticas, que ya mencioné. Es decir, hay todavía, en la siguiente comisión, tiene todavía bastante trabajo por delante, porque es al final un ámbito en el que está en formación. Cuando vamos al offline hay mucho más que está ya establecido, más barreras que se han eliminado, etcétera. Pero aquí se han ido dando grandes pasos. Imaginemos el de la portabilidad, el del roaming, la geolocalización, en fin, todos los que he mencionado y los que menciono o acabo de mencionar ahora sobre datos o inteligencia artificial. Y por tanto, queda mucha tal. Para eso también, para algunos de los aspectos claves, como los que acabo de mencionar, de supercomputadores, de proyectos de investigación en ciberseguridad, en inteligencia artificial o de información digital avanzada, por primera vez en esta legislatura hay un programa específico de financiación de digitalización europea.
que está dotado con 7.000 millones de euros y que está conectado con el Horizonte Europa, o sea, con el programa marco de investigación que se ha aprobado también este año pasado. Y además de eso, no hay que olvidar que los fondos de recuperación y resiliencia, en fin, tan conocidos por todos, se determinó que el 20% de esos fondos, estamos hablando de unas cantidades astronómicas, que es el 20% de esos fondos se aplicaran a la transformación digital en los distintos países de la Unión Europea. Transformación digital para la transformación de las pymes, por ejemplo. Nosotros tenemos hay una encuesta de unos datos sobre digitalización que hace la Unión Europea todos los años y España tiene dos debilidades permanentes. En el caso de España, que es la digitalización de las pymes, está por debajo de la media, y la formación, las skills, ¿no? La formación, las habilidades digitales, ¿no? Pero en el conjunto de la Unión Europea, si lo comparamos en muchos aspectos con Estados Unidos o con China, de la que se sabe un poco menos por razones de transparencia, pero se sabe también bastante en qué situación está, pues hace falta mucha inversión. Es decir, qué barreras va a haber que seguir derribando y qué inversión va a haber que seguir haciendo, tanto pública como privada. Ujú. Nos están entrando muchísimas preguntas, no podemos hacer todas las preguntas. Os recuerdo que vamos a poner el email de Pilar al final en el chat y vosotros podéis mandar estas preguntas también Sí, a sí, Pilar hacerlo por personalmente. favor porque Pilar, tengo necesitaré a aquí, todos. bueno, voy a agrupar tres Bien. preguntas que van un poco en la dirección de los retos éticos de la inteligencia artificial. Carolina Gómez nos pregunta cómo plantea Europa establecer los límites para definir cuándo, por ejemplo, una imagen es creada con inteligencia artificial, es realmente original o se debería hacer alguna mención a los autores de los recursos utilizados por esa inteligencia artificial. Bueno, Roberto Reverón pregunta, ¿existe una póliza de seguro para lidiar con el daño potencial que puede provocar la implementación de la inteligencia artificial? ¿Está claro quién es el responsable legal de un incidente que involucre a la tecnología como autor material? Y Eugenia Iturza pregunta, ¿cómo se ha asegurado de que los datos sobre los que se entrena el algoritmo son representativos y justos para evitar discriminaciones raciales, de sexo o cualquier otra consideración? Creo que son preguntas con las que has estudiado muchísimo en en los últimos meses, Pilar. sí. Vamos a ver, respecto de, ¿me podías, era el de la póliza de seguro, ¿no? El La primero, bueno, póliza del seguro y los derechos de autores si, por ejemplo, la inteligencia artificial produce una imagen. sí, bueno, eso está, vamos a ver, cuando afecta a derechos fundamentales, aunque no esté en el grado inaceptable o que esté bueno, que no esté incluso, estuviera en riesgo alto, hay que tener unas condiciones de transparencia. Es decir, cuando, bueno, se produce con mucha frecuencia, ¿no? Y se pregunta, estás hablando y te hacen esa prueba de reconocimiento de una pregunta para ver si se trata de un bot, se trata de una persona. Es decir, eso hay mecanismos para hacerlo y cuando se produce una imagen, pues también, o sea, en caso de haber utilizado inteligencia artificial, pues se podría detectar. Y luego también, respecto de la póliza de seguro privada o pública, no hay nada regulado hoy por hoy. Entonces, esto, bueno, pues dependerá ya de cada uno de los países y no es un tema que ahora mismo esté en el ámbito europeo. De todas maneras, yo vuelvo a señalar que precisamente para evaluar, para seguir, para determinar
todos los nuevos problemas que se puedan ir planteando, que conecta también con la siguiente pregunta, se crea un grupo. Por un lado están las agencias que se tienen que crear en los distintos Estados miembros. Yo ya he señalado que en España ya se ha creado y que tiene que hacer esas valoraciones y que tiene que hacer ese seguimiento. Y luego también en la propia normativa sobre la inteligencia artificial se crea un grupo de expertos que va a ir siguiendo haciendo una evaluación y que va a estar en contacto además con estas agencias permanentemente. Esos son los mecanismos hoy por hoy, es decir, que lo que se ha regulado de inteligencia artificial, tal. Otra cosa distinta, que no ha entrado en este campo porque ya sería demasiado amplio, es el tema de protección de datos, ¿no? Nosotros tenemos un reglamento general de protección de datos que se aplica a cualquier ámbito y, por tanto, se aplica también al tema de los datos digitales cuando sean datos que son datos que están protegidos por la legislación ya existente. En fin, esos son los mecanismos. Y luego el tema de la ética, hoy por hoy está tratado en esta regulación, como digo, todavía que está en el procedimiento legislativo, y yo espero que pronto se llegue a un acuerdo con el Consejo en los casos de riesgo inaceptable o de riesgo alto, etcétera, ¿no? El tema de los algoritmos, en algunos casos, claro, pensemos, por ejemplo, que cuando se aplica al empleo, a la gestión de los trabajadores y al acceso al autoempleo, cuando se aplica a la gestión de la migración, al asilo y al control fronterizo, a la administración de justicia y los procesos democráticos, etcétera, tiene que haber una información. Tiene que haber una información de transparencia, tiene que haber una información de los algoritmos que se utilizan, tiene que haber acceso a esos algoritmos para comprobar si efectivamente se está produciendo ese perjuicio o no. Es decir, esto se contempla en este reglamento de inteligencia artificial, y luego está el seguimiento, la puesta en práctica, el desarrollo, porque problemas, por supuesto, que seguirán surgiendo, y para eso están las agencias, los grupos de expertos, etcétera. Pues gracias. Aquí tengo algunas preguntas que se refieren a la educación. Ana González, por ejemplo, de la Fundación Salma, dice que en Galicia 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza y exclusión social. Sería urgente y prioritario asegurar el acceso a Internet y a la educación digital de toda la infancia. Y Álvaro Hernando pregunta ¿qué avances se están produciendo en el ámbito de la formación en competencias digitales y su certificación a nivel europeo, especialmente teniendo en cuenta de que este 2023 es el año europeo de competencias? Y tengo una pregunta más bien especializada de Vladimir Pascual en este tema de la Asociación Rumiñahui. ¿Qué políticas desde la Unión Europea se plantean para digitalizar la población inmigrantes con la finalidad de facilitar la tramitación de la documentación y la formación para que continúen en el mercado laboral y no se queden fuera? Pilar. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. La digitalización y la educación son, digamos, aspectos extraordinariamente unidos y son indisolubles. Es decir, porque la educación hoy día requiere de habilidades digitales, la formación requiere de conocer, de tener esas habilidades, esas competencias digitales, si no corres el riesgo de la exclusión más absoluta cuando pensamos en los niños en fin, más pequeños, pero en los de mediana edad, pero también en los jóvenes, y yo diría que hasta en los mayores, en necesidades básicas. Hoy, ¿cuántas personas les cuesta trabajo, personas mayores, acceder a determinadas funciones que cubren sus necesidades
de cual no voy a mencionar ningún sector, pero todos tenemos unos cuantos en la cabeza seguro, que es tan difícil para una persona, ya no diría mayor, sino una persona de mediana edad incluso, que no ha tenido, no se ha familiarizado con el uso bueno, de todos estos dispositivos, de todos estos procedimientos básicos, etcétera, de acceder a determinados servicios que son vitales en la vida diaria de una persona. O sea, yo también quiero hacer una mención a esos sectores de la población porque probablemente son la mayoría también por ese lado, porque es que no estoy hablando de personas ya nonagenarias ni octogenarias, sino mucho, mucho, mucho más jóvenes. Dicho esto, la formación de los niños y de los niños que corran mayor riesgo de exclusión. Yo, que he sido ministra de Educación, decía entonces y digo ahora que la educación es el mayor recurso, el mayor valor, la mayor capacidad, competencia que puede tener una persona para proyectarse en su vida personal y profesional. Si una persona no tiene acceso a las oportunidades, luego se pueden aprovechar más o se pueden aprovechar menos. Pero en el acceso debe haber una base de partida de condiciones de acceso absolutamente idénticas para todos los que están en esas edades. Porque sin eso digamos que se guillotina, en cierto sentido, las posibilidades de esos, en fin, niños y de esos adolescentes para seguir adelante. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Que haya esas condiciones de acceso. Estamos hablando del ámbito digital y eso significa una serie de cosas. Significa que hay que proveerlos de formación, hay que proveer a esas personas con los dispositivos cuando lo necesiten y cuando llegue el momento oportuno, etcétera. Por ejemplo, llevo insistiendo mucho tiempo en el que debía de ser una materia curricular la programación, al menos las bases de la programación para entender cómo funciona el mundo digital. De la misma manera que se introdujo la física para entender cómo funcionaban las leyes de la física o en la química o en la biología, hace falta también tener esa formación y la tienen que tener todos y tiene que tener acceso a todos. Dicho esto, tengo que decir para esto y en parte para la siguiente pregunta que la educación es una competencia de los miembros, de los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, de los distintos países. Cada uno tiene su sistema educativo, sus contenidos curriculares, etc. ¿Qué hacen las instituciones europeas? Pues las instituciones europeas lo que hacen es promover, por ejemplo, que haya un sistema de certificaciones en temas de formación profesional, que se está trabajando en ello, pero que irá para más adelante, que eso se tendrá luego que acordar por todos los Estados miembros, esa coordinación, ¿no?, que tienen que tener, pero las competencias son de cada uno de los Estados miembros. Se hace mucha insistencia en las instituciones, en la Comisión, en el Parlamento, desde luego, sobre la necesidad de la formación, se ofrecen planes de acción, se reflexiona mucho sobre ello, pero la decisión, la puesta en práctica, la gestión es de cada uno de los países, de los Estados Unidos. Mm. Bueno, ya hemos hablado casi una hora, pero creo que nunca hemos tenido tantas preguntas del público. Pilar, ¿tú tienes unos 10 minutos más? ¿Podemos alargar un poquito más para hacer unas preguntas? Pues 10 minutos exactos, si puede ser, porque ya Perfecto. retraso lo que tenía a continuación, pero bueno, son y 57, pues eso, a ver si podemos acabar en 7, 8 minutos, si son 10, pues son 10. Perfecto. Yo estoy Gracias. encantada de poder, bueno, estas formas de interactuación no es lo mismo que lo presencial, pero al contrario, contrariamente a lo que no ofrece lo presencial, permite que haya gente de distintos puntos geográficos que puedan, con los que yo pueda participar ellos conmigo, ¿no? Entonces, realmente... Esta es un poco la idea y te agradecemos muchísimo que nos regales unos 10 minutos más. Tengo aquí 3 preguntas que van un poco en la dirección de control. ¿Cómo controlar todo esto? Maricruz
Marcos Vargas pregunta, pero sí son las autoridades nacionales los que controlan la aplicación de todo esto, sin armonización por parte de la Comisión. ¿No vamos a dispersar el modelo y volver a un cierto caos? Y después tengo a María José Nicolás del Observatorio Europeo de Análisis y Prevención de la Desinformación. ¿Qué nuevas iniciativas se plantea la Unión Europea para combatir la desinformación en el ámbito digital, sobre todo entre los jóvenes a través de las redes sociales? Y una tercera pregunta de Débora, ¿se observan ayudas para que las pequeñas y medianas empresas tengan la capacidad, el conocimiento y las inversiones necesarias para cumplir todos estos reglamentos? Un tipo de autocontrol, supongo. Sí, bueno, empiezo por la última, paso a la primera y luego hablo de la desinformación. Perfecto. Respecto de las pequeñas de la financiación, bueno, pues yo vuelvo en este momento, aparte de los programas nacionales que cada uno tenga, pues que sean distintos en cada país, ¿no? Es decir, que haya programas europeos no significa que no haya programas dentro de cada uno de los Estados miembros. Respecto de eso, he mencionado antes, y creo que es muy importante, precisamente por esa posición que tenemos más débil en digitalización de las pequeñas y medianas empresas, que sale sistemáticamente, recurrentemente todos los años en esa encuesta que yo hablaba en el ámbito europeo, que se publica cada año. Hay una gran oportunidad ahora con los fondos de recuperación, de resiliencia, fondos de la Unión Europea, ese 20% de la cantidad que España tenía, que tiene que invertir, una pues ya se ha avanzado, pero que tiene que invertir, tiene que tener un foco puesto muy claro, muy luminoso, digamos, en las pequeñas y medianas empresas, porque además hay que pensar que aquí estamos hablando de cadenas de valor. Es decir, si tú tienes un sector y la cadena de valor de ese sector no es solo el que hace pues, la gran, no sé, la gran manufactura, ¿no? Las grandes cosas, sino que luego hay una cadena que es la que va garantizando que todo eso realmente se hace y en las mejores condiciones posibles. Por poner un ejemplo, hay otras empresas más pequeñas bueno, que tienen su propio ámbito y no están tan insertadas en una cadena de valor, pero la cadena de valor prácticamente de cada sector pues tiene las suyas, ¿no? Y entonces ahí el esfuerzo que habría que hacer con esos fondos de recuperación que ya está establecido además, que sea el 20% el que vaya para digitalización son muchas cosas, pero para esas pequeñas y medianas empresas. Pensemos, por ejemplo, en empresas que no están, cuando dicen empresas, pues muchas veces no se piensa en la agricultura, pero la agricultura, en fin, se desarrolla por empresas, unas muy grandes y otras muy pequeñas, pero no hay unas, hay de todo tipo. Bueno, y la agricultura está sumamente necesitada de la digitalización. O sea, la optimización que pueden hacer el sector agrario, eso lo sabe el sector agrario perfectamente, de una buena digitalización desde el punto de vista de los instrumentos que tiene, desde el punto de vista de las redes que hay, de la infraestructura que hay, desde el punto de vista del acceso a los datos, que pueden mejorar esas explotaciones agrarias a partir de acceder a los datos de los dispositivos que esas propias empresas utilizan, máquinas de todo tipo, tractores, etcétera. Es decir, que realmente toda esa posibilidad de financiación que hay ahora debería de llegar y tener un objetivo en las pequeñas y medianas empresas constante, sin perder el rumbo de la misma manera que también en formación, pero constante también en ese sentido. El tema de la armonización. Vamos a ver,
El tema de la armonización, cuando hay un reglamento, por ejemplo, que es el de, por lo que hemos visto, de ser mercados digitales, de servicios digitales, ahora de datos, etcétera, se tiene que aplicar. Y además el reglamento se aplica tal cual, en lo que es distinto a la directiva en ese sentido. La directiva hay una implementación, hay que introducirla en leyes ya existentes en esa materia, si las hay. Hay una capacidad interpretativa de cada uno de los países a la hora de implementarla, que no existe en el reglamento, porque el reglamento va del, en fin, del productor al consumidor, es decir, de los reguladores europeos al país A, B, C o D, a los 27 países de la Unión Europea, y por tanto se tiene que aplicar como tal, y por tanto eso que se regula es armonizado. Y luego, en cuanto a la parte de la desinformación, vamos a ver, ha habido una serie de comisiones especiales también para, bueno, en fin, conocer con más profundidad las comisiones especiales, digo, en el Parlamento, y declaraciones del Parlamento, incluso conjunta de las distintas instituciones con respecto de la desinformación. En el caso en unos casos muy concretos, como es el caso de Rusia ahora mismo, en fin, como consecuencia de toda la situación con la guerra de Ucrania, bueno, pues también ha habido investigación para identificarla y hay que básicamente ver la manera de identificar esa desinformación. Hay acciones que van encaminadas a financiar la investigación y por tanto hay presupuesto para ver cuándo se está produciendo esa desinformación, y es una constante en la preocupación tanto de la Comisión Europea como del Parlamento y también del Consejo, porque también hay que decir otra cosa, que la desinformación está muy vinculada a la formación, a la educación. Es decir, que personas sin criterios, personas sin capacidad de cuestionarse lo que le llega, lo que están leyendo, lo que están viendo, etcétera, pues son mucho más manipulables. Una sociedad con una educación escasa, con una educación que no es sólida, una formación que no es sólida, es mucho más manipulable por la desinformación. O sea que esto conectaría de nuevo con el tema de la desinformación. No obstante, porque ya tengo que acabar, a todas las personas que, en fin, incluso las que ya han preguntado y que quieran más información sobre los temas sobre los que ha preguntado, y que ahora mismo, pues, por escasez de tiempo y por ampliar un poco el arco de temas sobre los que poder hablar, pues no me puedo centrar en fin, más allá de a veces de unas respuestas un poco generales. Pero para finalizar, muchísimas gracias a la Comisión Europea, muchísimas gracias, Jürgen, por haber hecho también el desarrollo de este debate, y gracias a todos los que han estado participando, y no será la última vez, estoy segura, que tengamos la posibilidad de encontrarnos, no presencial o presencialmente, y nada, encantada de responder a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Ya sabemos que tú tienes un compromiso y seguro que hay que repetir con tantas cosas que hay que contar en este ámbito. Muchas gracias a todos y os vemos pronto, y que tengáis todos un buen día, una buena tarde, una buena noche. Chao. Eso es. Para todos, un buen día.